el caracol del capataz, sonó como una sentencia de muerte en aquella noche de lluvia. Citlali se encogió contra la pared del barracón, con una mano cubierta instintivamente sobre su vientre de 6 meses, mientras la voz gruesa del mayordomo Benedicto resonaba por el patio lodoso. 2 minutos, o la sierva sale por su propio pie, o llamo a los guardias rurales. La hacienda fue vendida, muchacha. No hay más lugar para ti aquí. Las lágrimas empañaban su visión mientras ella intentaba meter sus pocas ropas en un paño de manta, atado a las prisas. El nudo en la garganta era físico, casi sofocante. «Por favor», ella susurró, con la voz quebrada. «Estoy encinta. Está lloviendo». «No es mi problema», el hombre respondió desde el umbral, con sus ojos duros como las piedras del camino. «El nuevo patrón llega mañana. Te vas o te quedas como regalo de bienvenida para él». Citlali bajó los peldaños del barracón, con el vientre pesando más que nunca, la lluvia fina pegando el cabello a su rostro, el corazón golpeando contra su pecho en un ritmo de desesperación. Había sido sierva en aquella pequeña hacienda azucarera de Morelos durante 3 años, desde que la muerte de su antiguo amo la había transformado en moneda de cambio, en un reparto de bienes. Antes de eso, vivía en la hacienda Miraflores, en el corazón del valle, donde su madre Elena también había sido sierva por décadas. Pero eso era antes de muchas cosas. Ella caminó por el barro sin dirección durante lo que parecieron horas, el vientre apuntando el camino cuando sus pies ya no tenían voluntad de seguir. La lluvia fría de mayo de 1878 escurría por su cuello, empapaba el paño de manta, entumecía sus manos. A cada paso, el peso de la criatura que cargaba parecía duplicarse. Una vida que había llegado sin pedir permiso, engendrada en una única noche de hace 3 años, en una noche que Citlali revivía en sueños con la misma nitidez de dolor y belleza. Fue cuando la vio. Al doblar una curva del camino de tierra, los portones de hierro forjado de la hacienda Miraflores surgieron a través de la lluvia como una aparición. Y allí, atada a la reja, mojada pero legible, una tira de tela escrita con carbón. Se busca mucama para los servicios de la casa grande, cuarto y comida incluidos. Citlali se detuvo. El corazón se disparó de una forma que nada tenía que ver con el cansancio. Sus rodillas casi cedieron cuando, al tocar el timbre del portón con dedos temblorosos, la puerta se abrió y vio al otro lado de la reja al hombre sentado en la silla de ruedas de madera. Su cabello negro estaba más largo de lo que recordaba. Una barba cerrada cubría la mandíbula que había habitado sus sueños por tanto tiempo. Pero eran los ojos, aquellos ojos color ámbar que el sol de la tarde siempre transformaba en miel derramada, los que la hicieron contener la respiración hasta sentir mareo, y la mirada que él lanzó de vuelta cambiaría todo lo que vendría después. Antes de continuar esta historia, necesito pedirte algo. Si esta narración tocó algo en ti, suscríbete ahora mismo a este canal. Aquí damos vida a las memorias y voces que nunca tuvieron espacio, pero que cargan la sabiduría de generaciones enteras. Cada historia que contamos es un acto de memoria, de resistencia, de amor por la verdad. Suscríbete, activa la campana y ven con nosotros en esta jornada. Citlali había trabajado en la hacienda Miraflores desde sus 8 hasta sus 16 años, tiempo suficiente para aprender cada rincón de la casa grande, cada capricho del fallecido don Víctor Miraflores, cada sombra que habitaba aquel imponente caserón de piedra y cal en el corazón del valle. Había sido elegida temprano por Rosa, el ama de llaves que gobernaba los servicios domésticos con pulso firme y corazón justo, para aprender a lavar la loza fina, a planchar las ropas de lino, a servir a la mesa sin hacer ruido. Era considerada, entre las siervas de la casa grande, una de las más habilidosas y de las más hermosas, lo que significaba al mismo tiempo privilegio y peligro. Lorenzo Augusto Miraflores tenía 20 años cuando Citlali fue vendida. Ella tenía 16. Nunca habían intercambiado más que miradas furtivas por los corredores de la casa grande,
aquella contención obligatoria entre el hijo del patrón y la sierva que existía como ley no escrita, pero absolutamente inquebrantable. Pero la fiesta de la Virgen en la hacienda de los Luján, 3 años después, en julio de 1875, había sido diferente. Citlali fue cedida como servicio para la noche, y Lorenzo había llegado solo, sin los amigos habituales, con una copa de mezcal en la mano y una mirada de quien cargaba el mundo en los hombros. En el jardín de bugambilias podadas, lejos de los ojos de don Víctor, algo había sucedido que ninguno de los dos lograba nombrar sin que el pecho doliera. Él la había llamado solo por su nombre. No mucama, no muchacha, no tú. Citlali, como si fuera un ser humano entero. Y entonces, en el oscuro perfumado de aquel jardín, mientras las notas de un violín llegaban apagadas por la distancia, él se había inclinado y la había besado con una suavidad que contradecía todo lo que ella había aprendido sobre lo que los hombres de la casa grande querían de las siervas. Había sido un beso de reconocimiento, como si dos almas que anduvieron mucho tiempo en círculos diferentes, finalmente encontraran el punto de encuentro. Aquella única noche en el jardín de los Luján había durado horas que parecían haber sido robadas de otro tiempo. Conversaron, no de la forma en que un patrón habla con una sierva, con la distancia jerárquica incrustada en cada sílaba. Conversaron como dos seres que descubren que el otro existe de verdad, con pensamientos que sorprenden, con risas que llegan antes de ser calculadas, con silencios que no necesitan disculpa. Citlali había hablado sobre los libros que había aprendido a leer a escondidas, sobre los pájaros que identificaba por el canto antes de avistarlos, sobre el olor del cacao recién tostado que para ella tenía siempre un sabor de mañanas posibles. Lorenzo había hablado sobre la soledad de ser heredero de algo que no había elegido, sobre el padre que controlaba hasta la hora de dormir, sobre el deseo de algún día ser solo un hombre sin apellido. Cuando finalmente se habían separado, en la madrugada que ya anunciaba el nuevo día, Citlali había guardado el pañuelo de él que cayó de la manga sin que él se diera cuenta. Un talismán, una prueba de que aquello había ocurrido de verdad. Una semana después, Lorenzo fue encontrado inconsciente en el camino entre la hacienda y el pueblo. Su caballo se había asustado con algo, arrojándolo contra las piedras del camino. Cuando recuperó el conocimiento, ya no podía mover las piernas. Y cuando Citlali intentó descubrir qué había pasado, don Víctor Miraflores la había mirado con aquellos ojos helados y dicho que ella sería vendida inmediatamente si osaba aparecer de nuevo cerca de su hijo. Fue así que ella había llegado a la hacienda de Morelos, con 16 años, encinta de 2 meses, sin ninguna esperanza, y guardando dentro del pecho un secreto que ahora, 3 años después, caminaba a su lado con 6 meses de vida propia. Pero lo que ella no sabía era que el camino hasta aquel portón de hierro en aquella noche de lluvia no había sido solo accidente del destino. Había fuerzas más antiguas actuando, secretos enterrados décadas atrás, papeles registrados en el juzgado que nadie esperaba que sobrevivieran, y una verdad que don Víctor Miraflores se había llevado a la tumba creyendo estar segura. Esa decisión tendría consecuencias que Citlali solo descubriría días después, y que cambiarían no solo su vida, sino la de todos los que habitaban aquella hacienda. Rosa reconoció a Citlali antes de que ella dijera una palabra. La mujer mayor, cuyas mechas blancas en los cabellos y las arrugas alrededor de los ojos se habían multiplicado en los últimos años, abrió el portón con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que, en otra circunstancia, Citlali habría llamado alivio. «Dios mío, niña, ¿cómo estás aquí?» «No tenía a dónde ir», Citlali respondió simplemente, sin fuerza para explicaciones largas. Rosa la examinó de pies a cabeza, deteniendo la mirada por un momento en el vientre prominente, y entonces abrió el portón de par en par. «Entra», dijo la mayor, «estás empapada, ven cerca del fuego». La casa grande de la hacienda Miraflores no había cambiado tanto como Citlali esperaba. Las mismas paredes encaladas de blanco, los mismos corredores anchos de madera, el mismo olor a cera mezclado con el cacao fresco que bajaba de los hornos.
Los mismos retratos alineados en el pasillo principal, rostros serios de generaciones de Miraflores, mirando con aquella expresión de propiedad que los retratistas coloniales parecían ser enseñados a capturar. Citlali había pasado años aprendiendo a no mirar a esos retratos con atención prolongada, porque mirar con demora era cosa de gente libre, y ella había aprendido temprano que los gestos de la libertad también podían ser castigados. Pero había un silencio diferente en el caserón ahora, un silencio que no era de descanso, sino de luto, un silencio que no era de descanso, sino de luto. Don Víctor Miraflores había muerto 3 meses antes, Rosa explicó en voz baja, mientras envolvía a Citlali en una toalla gruesa cerca de la chimenea de la cocina. El patrón Lorenzo cuida la hacienda ahora, pero desde el accidente, desde que quedó así, él no es más el mismo. La voz de Rosa cargaba un dolor viejo. Antes del accidente era diferente, más ligero, más vivo. Ahora se encierra en el despacho, manda las órdenes por billete, no deja que nadie se acerque. El sonido de ruedas sobre el suelo de madera llegó antes que él. Citlali endureció la columna, preparándose para lo que vendría. Lorenzo Augusto Miraflores entró por la puerta lateral de la sala con la silla de ruedas que ella había vislumbrado afuera, sus hombros más anchos de lo que ella recordaba, sus manos grandes reposando sobre las ruedas con una familiaridad que indicaba años de práctica. Entonces, su voz grave llenó la cocina como el trueno llena el valle antes de la lluvia. «Tú eres la que pidió la vacante». Citlali sintió sus rodillas flaquear. Allí estaba él, el hombre que había besado en el jardín de los Luján, el hombre que había engendrado, sin saber, la vida que ella cargaba en el vientre, el hombre por cuya desaparición ella había llorado noches enteras en el barracón de Morelos. «Sí, señor», ella respondió, manteniendo la voz firme a pesar del torbellino que agitaba todo dentro de ella. «Mi nombre es Citlali. Trabajé aquí años atrás, en la época de don Víctor». Lorenzo la estudió de arriba a abajo, sus ojos de ámbar parando por un instante en el vientre antes de subir de vuelta a su rostro. Algo brilló en aquella mirada, un destello demasiado rápido para ser nombrado, antes de ser cubierto por la dureza habitual. «Rosa», dijo él finalmente, «muéstrale el cuarto a ella. Si aún quiere trabajar, empieza mañana a las 5». Sin esperar respuesta, maniobró la silla y desapareció por el pasillo, dejando solo el eco de las ruedas sobre la madera y el perfume de tabaco y cedro que había quedado impreso en la memoria de Citlali como una cicatriz perfumada. Cuando finalmente quedó sola en el pequeño cuarto del fondo que Rosa había preparado, Citlali dejó las lágrimas escurrir libremente. Se sentó en la cama estrecha, una mano acariciando el vientre, mientras la otra sostenía la única cosa que había guardado de todos los años anteriores, un pequeño pañuelo de manta con las iniciales LM bordadas en la esquina, olvidado en una silla del jardín la noche de la fiesta de los Luján, y que ella nunca había logrado forzarse a desechar. «¿Qué quiere el destino con nosotros, pequeña?», ella susurró al vientre. El bebé respondió con una patada suave, como si también sintiera el peso inmenso de aquel reencuentro. Los primeros días en la hacienda Miraflores fueron una danza de cuidados y evasiones. Citlali aprendió rápidamente el ritmo nuevo de la casa. Café a las 5 en el portal para el patrón Lorenzo, remedios para los dolores de espalda a las 2 de la tarde, baño asistido a las 4 cuando los músculos de las piernas protestaban con espasmos. El patrón era metódico y frío, tratando a Citlali con una indiferencia deliberada que, paradójicamente, exigía un esfuerzo visible para ser mantenida. Ella notaba eso en los momentos en que él creía que no estaba siendo observado, aquella fracción de segundo antes de montar la expresión neutral, cuando algo más viejo y más adolorido pasaba por los ojos de ámbar como nube de tormenta. Los otros siervos de la casa grande notaron la tensión entre la nueva mucama y el patrón sin lograr nombrarla. Había algo allí que no se parecía a los peligros habituales que una sierva encinta debía temer de un patrón. Parecía extrañamente miedo mutuo. Citlali trataba a Lorenzo con una formalidad cuidadosa que iba más allá del protocolo,
y él la evitaba con una determinación que solo los obsesivos logran mantener. Pero lo que ella no sabía era que todas las noches el joven heredero se quedaba despierto en la silla de ruedas frente a la ventana del despacho, con un vaso de tequila intacto en la mano y una foto doblada en el bolsillo. Una foto tomada en la fiesta de los Luján 3 años antes, donde una sierva de ojos brillantes sonreía al lado de un hombre que aún podía bailar. Algo cambió aquel día en que ella fue a organizar los libros del despacho. Era una tarde bochornosa de agosto, con el olor a tierra mojada subiendo de los campos de agave y las golondrinas cortando el cielo gris afuera. Citlali estaba en lo alto de la escalera de mano, alcanzando los volúmenes más altos del estante, cuando oyó el sonido de las ruedas sobre la madera. «¿Qué crees que estás haciendo?». La voz de Lorenzo cortó el silencio como un machete. «Organizando los libros, con todo respeto, señor». Ella respondió sin bajar, intentando mantener el equilibrio. «Mandé a Rosa a pedir esto. Baja de ahí inmediatamente». Había una urgencia en el tono que ella no esperaba. «No quiero una sierva encinta arriesgando a su hijo en escaleras dentro de mi casa». «Estoy bien, señor», pero antes de que pudiera completar la frase, su pie resbaló en un peldaño de la escalera. El mundo giró en cámara lenta. Citlali sintió el vacío abrirse bajo ella, oyó el grito que escapó de la garganta de Lorenzo, y entonces cayó, no en el suelo, como esperaba. Cayó en los brazos de él. El impacto hizo que la silla se deslizara algunos centímetros hacia atrás con un crujido. Los brazos de Lorenzo la envolvieron con una fuerza que contradecía completamente la imagen de fragilidad que la silla podría sugerir. Por un momento que duró mucho más que un momento, quedaron así, inmóviles, sus corazones disparados en ritmos incompatibles, sus respiraciones mezcladas en un único aire caliente de agosto. El olor a cedro y tabaco, el calor del pecho ancho, la textura de la camisa de lino bajo sus dedos que se habían aferrado sin pedir permiso. «¿Estás bien?». La voz de él llegó cerca al oído de ella, ronca de un susto que aún no había sido digerido. Citlali no lograba responder. «El bebé». Lorenzo movió una de las manos hacia el vientre con un cuidado que la sorprendió. «¿Estás sintiendo algo?». Como en respuesta, el bebé pateó exactamente donde la palma de él reposaba. Los ojos de Ámbar se abrieron de par en par, encontrando los de ella con una intensidad que la dejó sin aliento. Ella pateó. Él susurró, maravillado como un niño ante algo que no esperaba encontrar. Ella, Citlali, corrigió suavemente, la voz apenas un hilo. «Es una niña». El momento entre ellos se extendió como miel derramada, espeso e imposible de contener. Lorenzo no retiró la mano. Citlali notó que era la primera vez que veía en él cualquier emoción genuina desde que había llegado. «Nunca más hagas eso», él dijo finalmente, la voz más baja de lo normal. «Si necesitas alcanzar algo alto, dímelo». «¿A quién?». Ella no logró contener la pregunta. «A usted, señor». Una sonrisa amarga jugó en los labios de él. «No soy completamente inútil, ¿sabías?». Para probar el punto, él la ayudó a sentarse en el sofá con una facilidad que decía mucho sobre la fuerza que habitaba aquel torso inmóvil de la cintura para abajo. «Lorenzo». Ella susurró el nombre, sin el señor después, sin la protección de la formalidad. «No», él interrumpió, pero sin alejar las manos que examinaban sus tobillos en busca de torceduras. «No digas mi nombre así». «¿Cómo?». «Como en aquella noche». Sus ojos encontraron los de ella oscuros de emoción reprimida, como si aún fuéramos aquellos dos en el jardín de los Luján. «Pero lo somos». Citlali cubrió la mano de él con la suya. «Solo diferentes a lo que éramos». Lorenzo cerró los ojos como si las palabras tuvieran peso físico. «No entiendes», dijo. «No puedo. La silla, lo que soy ahora. ¿Quién decide lo que eres ahora?». Ella desafió, apretando la mano. «¿Crees que esta silla te hace menos hombre?». Los ojos se abrieron echando chispas. «No es sobre la silla, es sobre lo que esta vida hizo de mí». «Entonces muéstrame». Citlali se inclinó, el rostro a centímetros del de él. «Muéstrame en quién te convertiste». El aire entre ellos quedó cargado de algo imposible de nombrar.
Lorenzo levantó una mano y sus dedos trazaron el contorno del rostro de ella con una suavidad que contradecía la tensión en la mandíbula. «No sabes lo que estás pidiendo», él murmuró. «Sé exactamente», ella respondió, cubriendo la mano en su propio rostro. «Estoy pidiendo una oportunidad». Un trueno explotó allá afuera, sacudiendo las ventanas de la casa grande. La lluvia comenzó a caer con fuerza, creando una cortina de agua que aisló el despacho del resto del mundo. «Una oportunidad», Lorenzo repitió, la voz apenas un susurro. «¿Y si te lastimo?» «Tú nunca me has lastimado», Citlali respondió. Algo sombrío pasó por el rostro de él, no directamente, pero aquella noche lo que pasó después. Antes de que pudiera terminar, un relámpago iluminó el despacho y las velas se apagaron todas de una vez, sumergiendo todo en la penumbra de la tormenta. En la oscuridad, sus respiraciones parecían más altas, más íntimas. Citlali podía sentir el calor emanando de él, tan cercano. El bebé pateó nuevamente, como si sintiera la intensidad del momento. «Debería ir a verificar las lámparas de aceite», Lorenzo dijo, pero no hizo mención de alejarse. «Deberías», Citlali acordó, sus dedos encontrando el camino hasta la nuca de él casi por voluntad propia. «Citlali». Él susurró el nombre de ella como una plegaria. «¿Por qué no podemos intentar ser felices?» Años de dolor, de separación forzada, de secretos danzaban en las sombras alrededor de ellos. Un nuevo relámpago iluminó todo por un instante. Tiempo suficiente para que Citlali viera en los ojos de Ámbar el mismo deseo, la misma nostalgia que la había consumido por 3 años. Cuando la oscuridad volvió, sintió los dedos de él deslizarse hacia su nuca, vacilantes, pero decididos. «Algunas historias», él dijo por fin, la voz ronca de emoción contenida, «son demasiado bonitas para ser reescritas. Que yo ya no soy el hombre que tú mereces». El bebé pateó fuerte, como si protestara contra las palabras. Citlali tomó la mano de Lorenzo y la colocó sobre el vientre, dejándolo sentir los movimientos. «¿Ves?», ella susurró. «Hasta ella sabe que te equivocas». En la penumbra de la tormenta, envueltos por el olor a lluvia y cacao que entraba por la ventana, algo comenzó a cambiar entre ellos. No era solo el pasado resurgiendo, era algo nuevo, naciendo de las cenizas de quienes habían sido, ganando forma y peso y respiración propia. En aquel momento, estimado oyente, te invito a apretar el botón de suscripción si aún no lo has hecho. Historias como esta de Citlali y Lorenzo existen por miles, enterradas en los archivos amarillentos del México de las haciendas, borradas a propósito por aquellos que prefirieron que el mundo no supiera lo que pasaba dentro de las casas grandes. Ven con nosotros, suscríbete, comparte y ayuda a mantener viva la memoria de quien nunca tuvo voz. La cena de aquella noche fue servida a la luz de las pocas velas que Rosa encontró en el fondo de la despensa. La iluminación había fallado completamente, dejando la casa grande sumergida en una atmósfera que parecía sacada de otro siglo. Rosa había preparado una sopa antes de retirarse, dejando a Citlali y Lorenzo solos en el comedor donde los retratos de los Miraflores más viejos miraban desde las paredes con expresiones graves. «Siéntate conmigo», Lorenzo habló con suavidad, indicando la silla a su lado. No era un pedido común, las siervas comían en la cocina. «Nada sobre nosotros nunca fue común», él dijo antes de que ella pudiera dudar. Ella se sentó. A la luz de las velas, las sombras danzaban sobre el rostro de él, suavizando las líneas duras que los años de dolor habían cavado, devolviendo por un momento al muchacho del jardín de los Luján. El aroma a cera derretida se mezclaba al olor a café frío y madera antigua que habitaba todos los cuartos de la casa grande a aquella hora de la noche. Y había algo en esa mezcla que volvía el momento más pesado de significado de lo que cualquier palabra podría soportar. Citlali observó las manos de él sobre la mesa. Las mismas manos que habían aprendido a girar ruedas de silla con la naturalidad de quien nunca conoció otra forma, pero que aún guardaban en la palma aquella suavidad de quien había tocado el contorno de su rostro en aquella madrugada distante. A veces,
Ella se preguntaba cuánto de aquel hombre había sobrado después de todo, y a veces, en momentos exactamente como aquel, notaba que la respuesta era todo. Todo lo que importaba había quedado intacto, solo más profundo, más real, más destilado por el dolor en algo que el azúcar y la ligereza nunca podrían haber producido. Sobre hoy, él comenzó, los dedos jugando con la cuchara. «No necesitas decir nada», ella interrumpió. «Entiendo que no puedes». «No entiendes». Lorenzo se volvió para encararla, los ojos brillando en la penumbra. «Desde que tú llegaste a esta puerta, empapada y encinta, no tengo la menor idea de lo que quiero o no quiero». Un trueno distante hizo eco como un suspiro del cielo. Citlali sintió al bebé moverse. «Ella está agitada hoy», murmuró, una mano sobre el vientre. Lorenzo observó el movimiento, una máscara de emociones en conflicto en el rostro. «¿Puedo?». Ella asintió, guiando la mano de él hasta donde el bebé pateaba. «Es increíble», él susurró, maravillado. «Ella es fuerte como la madre». Citlali respondió sin pensar, y los ojos de él encontraron los de ella con una intensidad que la dejó sin aire. «¿Por qué nunca me buscaste?». La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. «Después de la fiesta simplemente desapareciste». Lorenzo retiró la mano abruptamente. «El accidente». La voz se volvió plana. «Una semana después de la fiesta de los Luján». Entonces él rió sin humor. «Bueno, puedes ver el resultado». «¿Cómo pasó?». Ella se inclinó, capturando la mano de él nuevamente. «Todo sobre ti importa para mí. Siempre importó. ¿Por qué importarse por un hombre atrapado en una silla?». «No estás atrapado». Citlali tocó el rostro de él con suavidad. «Estás diferente. Como todos cambiamos». Un relámpago iluminó la sala, revelando el torbellino en los ojos de Ámbar. Lorenzo entrelazó sus dedos en los de ella. «Era mi cumpleaños», él comenzó, la voz baja. «Estaba bebiendo de más, intentando olvidar». «¿Qué?». «A ti». La palabra salió como una confesión dolorosa. Aquel beso en el jardín de los Luján cambió algo en mí. Por primera vez sentí que podría ser más que el heredero de los Miraflores, ser solo yo mismo. Y entonces mi padre se enteró. Citlali contuvo la respiración. ¿Se enteró de qué? Lorenzo cerró los ojos. De que yo me estaba enamorando de una sierva. Que en la noche de la fiesta yo había pedido al capataz de la hacienda de los Luján para saber tu nombre. ¿Qué había pasado contigo? Mi padre me llamó aquella misma noche. Dijo que me iba a enseñar la diferencia entre distracción y locura. A la mañana siguiente fui al establo para ir a buscarte. El resto fue el accidente», Citlali completó, la voz muy baja. Lorenzo abrió los ojos y en ellos había un dolor tan viejo que la hizo doler. «Sí». Y cuando desperté sin lograr mover las piernas, mi padre estaba al lado de la cama diciéndome que tú habías sido vendida muy lejos, que era mejor así, que una pasión por una sierva solo podría destruirme. Las palabras golpearon a Citlali como puñaladas. «Lorenzo». Ella se levantó, moviéndose para quedar frente a él. «Es amor». La palabra flotó entre ellos como una llama en un viento muy quieto. «¿Amor?», él repitió, la voz temblando. «No puedes amarme, no así». «¿Por qué?». «Porque estoy en una silla, porque soy tu patrón». «¿Porque no lo merezco?». Él explotó, las manos aferrando los brazos de la silla. «No lo merezco. No después de lo que pasó. No después de todo lo que tú sufriste». Citlali lo silenció de la única manera que sabía que funcionaría. Se inclinó y capturó los labios de él en un beso. Por un momento, Lorenzo quedó inmóvil, en shock. Entonces, como una represa que se rompe después de una temporada entera de lluvias, él correspondió. Sus manos subieron al rostro de ella, acercándola más, profundizando el beso con 3 años de deseo y pérdida y nostalgia, represados dentro de un único gesto. Era diferente al beso del jardín de los Luján. Aquel había sido suave, lleno de vacilación y promesas. Este era devastador, desesperado, cargado de dolor y de algo más profundo. Una conexión que ni el tiempo,
ni la distancia, ni la violencia de las circunstancias habían logrado romper. Cuando finalmente se separaron, jadeantes, Citlali notó que lloraba. Lorenzo limpió las lágrimas con los pulgares. El toque gentil contradecía la intensidad del momento. «¿Por qué me haces esto?», él preguntó, la voz ronca. «¿Por qué lo vuelves tan imposible de resistir?». «Porque no necesitamos resistir», ella respondió, apoyando la frente en la suya. «Algunas historias merecen un segundo capítulo». El bebé pateó, fuerte, haciendo a ambos reír al mismo tiempo con aquella risa que no tiene otro nombre más que alivio. Lorenzo deslizó una mano hacia el vientre de ella, el toque reverente como el de quien toca algo sagrado. «Ella es», él comenzó, y entonces se detuvo. Los ojos se abrieron de par en par despacio, como quien llega a una conclusión que hace que el mundo gire un instante antes de confirmar. «Citlali, ¿cuándo exactamente quedaste encinta?». El aire pareció congelarse entre ellos. Citlali se alejó levemente, el corazón martillando. 6 meses atrás, ella susurró, viendo la comprensión encenderse en los ojos de Ámbar. «Pero eso significa», Lorenzo palideció, las manos temblando. «El padre». Antes de completar la frase, un trueno monumental sacudió la casa grande, y todas las velas se apagaron de una vez, sumergiendo la sala en la oscuridad absoluta. En la oscuridad completa, solo sus respiraciones podían ser escuchadas junto con la lluvia golpeando en las ventanas, y entre ellos una verdad enorme comenzaba a emerger. «Es mi hija». La voz de Lorenzo salió ronca, casi inaudible. «La bebé. Es mi hija». Citlali sintió lágrimas calientes en el rostro, en la oscuridad. «¿Recuerdas la última noche después de la fiesta de los Luján? La posada en el pueblo». Lorenzo respondió, la voz temblando. «Me dijiste que era la primera vez». «Y lo fue», ella confirmó, encontrando la mano de él en la oscuridad y guiándola de vuelta al vientre. «Fue la única vez, la única noche». El bebé pateó contra la palma de Lorenzo, como si confirmara lo que las palabras apenas lograban contener. Un sollozo escapó de él, un sonido partido que rasgó el corazón de Citlali. «¿Por qué no me lo contaste antes? ¿Por qué esperaste tanto tiempo? ¿Cómo podría?». Citlali respondió suavemente, su voz apenas un hilo en la oscuridad. «Una semana después estabas en el hospital del pueblo. Cuando intenté saber dónde estabas, don Víctor me mandó lejos. Dijo que estabas comprometido, que aquella noche había sido solo un capricho, que si yo aparecía de nuevo, me vendería para el norte, a las minas de plata de Guanajuato». Una maldición en voz baja escapó de Lorenzo en la oscuridad. «Nunca estuve comprometido. Nunca», él dijo entre dientes. Era otra de las mentiras de él para controlarme. La luz volvió cuando Rosa apareció con un candelabro, encontrando a los dos con los rostros marcados por lágrimas, los ojos brillantes de emoción contenida. La mayor posó el candelabro sobre la mesa sin decir una palabra y salió con la dignidad de quien entiende cuándo no es necesario estar. «Dios mío», Lorenzo susurró, observando a Citlali como si la viera por primera vez en 3 años. «¿Cargaste todo esto sola?». Ella asintió, sin habla. Él movió la silla para acercarse, las manos temblando al tocar el rostro de ella. «Perdóname», él pidió, la voz quebrada, «por no haberte buscado mejor, por haber creído que te habías ido, porque no importó. Tú importaste todo». Citlali cubrió las manos de él con las suyas. «Aquella noche cambió mi vida de todas las formas posibles». Lorenzo la jaló más cerca, hasta que ella estuvo prácticamente en su regazo. Sus dedos trazaron el contorno del vientre con reverencia. «Nuestra hija», él murmuró. «Todo este tiempo ella era nuestra. Ella patea más fuerte cuando escucha tu voz». Citlali reveló sonriendo a través de las lágrimas, como si lo supiera. Entonces pasó algo que nadie esperaba. A la mañana siguiente, antes de que los gallos de la hacienda hubieran cumplido su deber, el timbre del portón sonó 3 veces, la señal de visita. Rosa fue a recibir con la cara cerrada de la persona a la que no le gustan las sorpresas antes del café. Volvió con una expresión que Citlali no supo leer. «Una señora pide ver al patrón»,
dijo Rosa con cuidado. Dice que es urgente. Dice que se llama Elena. Citlali se congeló. El jarrón de flores que había comenzado a arreglar se resbaló de sus manos temblorosas, el agua esparciéndose por el suelo de madera. Su madre, la mujer a la que no veía hace 6 años, desde que había sido vendida a Morelos, la mujer que guardaba la otra mitad de una verdad que ninguna de las dos había logrado decir en voz alta. Lorenzo notó inmediatamente el cambio en Citlali. «¿Qué pasa?» «Es mi madre», ella susurró. «Está aquí». Antes de que pudieran decidir cómo actuar, Elena entró en la sala de estar apoyada en Rosa. El tiempo había cobrado lo que le era debido. Los cabellos completamente blancos, la espalda ligeramente encorvada, las manos marcadas por décadas de trabajo. Pero los ojos eran los mismos, aquellos ojos que Citlali había buscado en sueños durante años. Citlali. La voz le falló. «¿Qué estás haciendo aquí, mi hija?» Citlali avanzó un paso, instintivamente protegiendo el vientre. «Puedo explicarlo, mamá». Pero Elena había notado a Lorenzo. Todo el color abandonó el rostro de la mayor al reconocerlo. «Idéntico a su padre», ella dijo, la voz apenas un hilo. «Idéntico a don Víctor cuando era joven». «Sí», Lorenzo respondió, moviendo la silla para quedar al lado de Citlali. «Don Víctor murió hace 3 meses». «Lo sé», Elena dijo súbitamente, y su voz tenía una cualidad diferente ahora, una resolución de quien decidió algo difícil después de mucho tiempo. «Vine por causa de eso. Vine porque él me mandó una carta antes de morir». El silencio que se instaló en la sala tenía peso de cosa antigua. Elena abrió la bolsa de manta con manos temblorosas y retiró 2 sobres, uno nuevo y uno amarillento por el tiempo. «Este», ella dijo, entregando el más nuevo a Lorenzo, «es la confesión de tu padre, escrita 1 mes antes de morir». El joven heredero tomó el sobre con una cautela que revelaba que había aprendido a temer las palabras del padre incluso después de muerto. El joven heredero leyó la carta en silencio. Citlali lo observaba. Podía ver la transformación suceder en el rostro de él, línea por línea, párrafo por párrafo. La palidez llegó primero. Después, la tensión en las mandíbulas. Después, algo que era rabia pura y muda. Aquella rabia que no encuentra palabras porque las palabras no fueron hechas para contener cosas tan grandes. Ahora llegamos al centro de todo, al momento en que cada detalle pesaba el doble, en que el aire parecía más espeso, en que los segundos se estiraban como elástica antes de romperse. Lorenzo Augusto Miraflores bajó el papel despacio. Sus manos, tan firmes en las ruedas de la silla en cualquier otra ocasión, temblaban. «El accidente», él dijo finalmente, la voz absolutamente plana. «No fue un accidente». La palabra se posó en la sala como una piedra tirada en un lago completamente quieto. Las ondas que generó llegaron a todos los rincones. «No fue un accidente», él repitió, más despacio aún, saboreando el horror de cada sílaba. «El capataz Anacleto. Mi padre le pagó para asustar a mi caballo aquella mañana». Elena cerró los ojos. «Solo quería detenerte», dijo la mayor, la voz muy baja, «hacer que dejaras de buscar a la niña. Él no pretendía que cayeras de esa forma, que te lastimaras así, pero pasó. Y después, en lugar de confesar, él usó el accidente como prueba para ti de que la pasión por una sierva solo podría destruirte. Tu padre era un hombre capaz de muchas cosas en nombre de lo que llamaba el honor de la familia». Lorenzo no dijo una palabra por un largo momento. Sus manos apretaban el papel con una fuerza que lo arrugaba lentamente. Citlali se arrodilló al lado de la silla, sosteniendo el rostro de él entre las palmas. «Lorenzo, mírame. Esto no cambia lo que somos». Él cerró los ojos, y cuando los abrió tenían aquella cualidad de quien atravesó algo y llegó al otro lado. «¿Qué más dice la carta?», preguntó, con la voz controlada de un esfuerzo visible. Elena respiró hondo y entregó el sobre amarillento. «Este», dijo ella, «con todo respeto, señor, es lo que realmente necesitan ver». Citlali lo abrió con dedos que apenas obedecían. Eran papeles oficiales, viejos pero legibles. La firma de don Enrique Miraflores en el pie de página,
abuelo de Lorenzo, muerto hace 12 años. Carta de manumisión. Citlali apenas lograba leer las palabras, pasada a favor de Elena, indígena, sierva de esta hacienda, y de toda descendencia suya ya nacida o por nacer, en reconocimiento a 20 años de servicio fiel, registrada en el juzgado de la ciudad de Iguala el 13 de septiembre de 1856. El mundo se detuvo. Lorenzo se inclinó sobre el papel. «¿Cuándo naciste tú?», él preguntó. La voz diferente ahora, muy diferente. En enero del 58, Elena respondió, los ojos brillando de lágrimas contenidas. Don Enrique era un hombre diferente a su hijo. Él me liberó porque yo había servido a la familia con honor. Liberó también a cualquier hijo que yo tuviera. Don Víctor encontró esta carta después de la muerte del padre. La destruyó, creyendo que resolvería todo. Pero Elena colocó la mano sobre el sobre amarillento. No sabía que yo había hecho una copia y la había registrado en el juzgado de la ciudad vecina, en Taxco, 2 meses antes. Aquí está el certificado del registro, firmado por el notario, con fuerza de ley. Con todo respeto, señor, dijo Rosa desde la entrada, que se había acercado sin que nadie lo notara, ese papel dice que Citlali nunca debió haber sido vendida, nunca debió ser tratada como sierva. Eso dice que todo lo que le pasó fue un crimen. El notario puede confirmarlo. El juez puede confirmarlo. La ley puede confirmarlo. El silencio que siguió duró el tiempo suficiente para que el café en la bandeja de Rosa se enfriara por completo. Citlali, desde el día en que había nacido, era una mujer libre. Había vivido 20 años sometida ilegalmente. Cada madrugada en los campos, cada castigo, cada venta, cada noche en el barracón de Morelos, todo había pasado contra una mujer que la ley, en algún juzgado olvidado de Taxco, reconocía como libre. Algo cambió aquel día de una forma que las palabras luchan por describir. Era como si el aire de la sala de la casa grande hubiera cambiado de composición. Citlali se quedó de pie por un momento sin lograr moverse, sintiendo el peso de 20 años de vida, sometida a disiparse capa por capa como niebla al sol, dejando en su lugar algo que no tenía nombre pero que dolía y aliviaba al mismo tiempo. «Yo era libre», ella susurró. «Yo siempre fui libre, y ellos me mantuvieron así de todos modos». Lorenzo se quedó completamente inmóvil por un largo momento. Entonces, lentamente, como un hombre que decide cargar algo muy pesado porque es lo correcto, miró a Citlali con los ojos de ámbar más abiertos de lo que ella había visto desde la noche de los Luján. «Perdóname», él dijo en voz muy baja, pero con una firmeza que no dejaba duda de que cada palabra venía del fondo. «Perdóname por lo que hizo mi padre. Perdóname por el accidente que me alejó de ti. Perdóname por cada día que tú viviste sin la libertad que era tuya por derecho». Citlali sintió las lágrimas escurrir libremente por su rostro. Años de contención y supervivencia, finalmente disolviéndose en una corriente que ella ya no intentó detener. «No es tu culpa», ella dijo. Pero Lorenzo movió la cabeza, su expresión inquebrantable. «La hacienda es mía ahora. La responsabilidad es mía ahora. Lo que mi familia hizo con la tuya, contigo, comienza a ser reparado hoy». Él extendió la mano. «Si tú quieres, si aún puedes mirarme sin ver el nombre de mi padre estampado en mi rostro». Citlali tomó la mano de él, ancha, con las palmas encallecidas por las ruedas de la silla, caliente como el sol del valle. «Yo te veo a ti», ella dijo. «Tú nunca fuiste don Víctor. Tú nunca fuiste esta hacienda. Tú eres el hombre que dijo mi nombre entero como si fuera una persona completa, en una noche de fiesta, cuando nadie más lo hacía». «Con todo respeto, señor», dijo Rosa desde la puerta, con los ojos llorosos y una sonrisa contenida. «Creo que esta conversación ya prescindió de los formalismos hace un buen rato». Los meses que siguieron fueron de una transformación que la hacienda entera sintió en el aire. Lorenzo firmó los papeles de emancipación de los 12 siervos y peones que aún trabajaban en las dependencias de la Casa Grande, ofreciendo contratos de trabajo asalariado para los que quisieran quedarse. Algunos se quedaron. Otros partieron con sus cartas de libertad dobladas dentro del pecho,
como quien guarda un tesoro que nunca supo que tenía. Rosa se quedó, claro. Rosa siempre había sido el corazón de aquella casa mucho antes de que cualquier otro la llamara hogar. Citlali pasó los últimos meses del embarazo aprendiendo lo que era ocupar espacio en un mundo sin cadenas. Era extraño y aterrador y hermoso al mismo tiempo. Lorenzo estaba presente en cada detalle de la preparación, mandando traer del pueblo a un médico que entendía de partos, supervisando personalmente la preparación del cuarto de la niña, leyendo en voz alta para el vientre de Citlali todas las noches a la luz de la lámpara, mientras ella reía de toda aquella seriedad dirigida a alguien que aún no había llegado. El trabajo de parto comenzó en una tarde de noviembre, con el cielo del valle pintado en rosa y dorado, como si la naturaleza quisiera marcar el momento. Lorenzo no salió del corredor frente al cuarto durante las 12 horas que siguieron, rehusándose a alejar la silla por más de algunos pasos, ignorando los intentos de Rosa por mandarlo a descansar. Cuando el primer llanto de Victoria hizo eco por el caserón, él lloró también, las lágrimas escurriendo libremente y sin vergüenza por el rostro de un hombre que había pasado 3 años convenciéndose de que no tenía más derecho a querer nada. «Ella es perfecta», él susurró cuando Rosa puso a la niña en sus brazos por primera vez. «Perfecta como la madre». Victoria era una visión de fuerza desde el primer instante. Cabellos oscuros como los de Lorenzo, ojos grandes que prometían el color miel de Citlali, y una voz que llenaba cada rincón de la casa grande con una presencia que parecía decir que había llegado para quedarse. La boda se realizó en diciembre en el jardín de la hacienda, bajo el ahuehuete que había visto a generaciones de Miraflores nacer y morir. No fue una ceremonia pomposa, fue una reunión de personas que habían sobrevivido a cosas grandes y merecían un día sencillo y verdadero. Elena llegó por la mañana con flores recogidas en el campo. Rosa preparó la mesa ella misma, rechazando cualquier ayuda. Los trabajadores de la hacienda, libres ahora y asalariados, construyeron un arco de bambú y flores silvestres que Citlali pensó que era el más hermoso que había visto en su vida. Lorenzo Augusto Miraflores esperó a Citlali debajo del ahuehuete, su silla de ruedas adornada por rosa con listones de seda azul. Cuando ella apareció en la entrada del jardín con Victoria en brazos, envueltas en las flores de diciembre, algo en el rostro de él se abrió completamente, como una ventana que había estado cerrada por mucho tiempo. «Prometo», él dijo en sus votos, la voz embargada de emoción, «ser no solo tu esposo, sino tu compañero en todo lo que venga. Prometo que cada día que tengamos juntos será vivido con el honor que tu vida siempre mereció y que por tanto tiempo te fue negado. Prometo que nuestra hija crecerá sabiendo el nombre de cada persona que luchó para que ella pudiera nacer libre». Citlali respondió con la voz firme de quien finalmente encontró el suelo. «Prometo ser tu puerto seguro y tu compañera. Prometo honrar la fuerza que nos unió y el destino que nos trajo de vuelta el uno al otro. Y prometo que nunca más dejaré que nadie, ninguna ley, ninguna costumbre, ningún miedo, me haga esconder quién soy». Cuando intercambiaron las alianzas sencillas de plata, el sol de diciembre pintaba el valle con aquella luz dorada que parece existir solo a esa hora del día, en esa época del año, en ese lugar del mundo. Victoria dormía en los brazos de Elena, su pequeño pecho subiendo y bajando en ritmo perfecto, ajena a la enormidad del momento que la rodeaba. Los años que siguieron fueron de una vida construida ladrillo a ladrillo sobre una fundación nueva. Lorenzo administró la hacienda Miraflores de forma diferente, transformándola en una de las primeras propiedades de la región en pagar salarios justos y ofrecer vivienda digna a los trabajadores que antes no tenían nada más que el barracón. No era un santo, había días difíciles, negociaciones duras con los otros patrones de la región que miraban con desconfianza aquello que él estaba haciendo, hacendados que murmuraban en las casas grandes del pueblo que Lorenzo Augusto Miraflores había perdido el juicio junto con el uso de las piernas. Pero tenía a Citlali a su lado, y Citlali había aprendido con 20 años de supervivencia que cualquier cosa puede ser enfrentada cuando sabes quién eres. Y ella lo sabía. Lo sabía con aquella certeza tranquila
que no necesita de aprobación para existir, que no busca permiso para ocupar espacio, que había sido sembrada en ella en la noche de los Luján por un hombre que había dicho su nombre entero como si fuera una declaración. Había también los días buenos, y eran muchos. Lorenzo aprendiendo a cargar a Victoria en su regazo en la silla, los dos rodando por los pasillos de la casa grande, con la risa de la niña llenando cada marco de puerta. Citlali descubriendo que le gustaba leer en voz alta los periódicos que llegaban de la capital, y Lorenzo escuchando con una atención que era claramente para ella tanto como para las noticias. Rosa enseñando a Victoria a hacer pan dulce en la cocina grande y los tres adultos intentando disimular que observaban desde la puerta, esperando el resultado. Elena visitando cada semana, llegando siempre con algo sembrado en el patio de la casita que Lorenzo había mandado construir para ella en la orilla de la propiedad, sus manos finalmente descansando del trabajo forzoso y encontrando en el cultivo voluntario una dignidad completamente diferente. Victoria creció corriendo por los mismos pasillos de la casa grande, donde su madre había aprendido a servir sin hacer ruido, pero con la libertad de hacer el ruido que quisiera. Aprendió a leer con el padre, aprendió a sembrar con Rosa, aprendió a bailar con la abuela Elena, que había finalmente encontrado su lugar en aquella familia que el miedo y la mentira habían intentado impedir que existiera. Creció sabiendo de dónde venía, conociendo cada parte de la historia, incluso las partes difíciles, incluso el nombre del capataz que había asustado al caballo de su padre, incluso el peso exacto de 20 años que una carta de manumisión había pasado enterrada en un juzgado del interior. Citlali y Lorenzo habían decidido desde temprano que su hija nunca descubriría el pasado a través de cartas antiguas encontradas por accidente. Que cada verdad sería dicha a su tiempo, con las palabras correctas, por bocas que la amaban. En mayo de 1888, cuando el gobierno firmó la ley que terminó con las tiendas de raya y liberó a los que aún restaban como siervos en las haciendas, Citlali estaba sentada en el portal de la casa grande con Lorenzo, Victoria jugando entre ellos, y las manos entrelazadas como dos raíces que crecieron juntas debajo de la tierra, hasta que nada más podría separarlas. Aquella tarde, Rosa había traído una botella de vino guardada para una ocasión especial, y había dicho, con aquella voz de quien carga historia, que la ocasión finalmente había llegado. Bebieron en silencio, mirando los campos de agave, y el silencio fue de los más llenos que cualquier palabra podría haber producido. Si esta historia tocó algo en ti, haz una cosa sencilla ahora mismo. Suscríbete a este canal, comparte con quien amas, deja un comentario contando lo que sentiste. Las historias de Citlali y Lorenzo, de Elena y Victoria, de todos los que vivieron y amaron y resistieron en ese México que la historia oficial prefirió callar, ellas solo continúan vivas porque alguien las escucha. Tú eres ese alguien. Vuelve la próxima semana.